Bueno, hay todo un equipo del Hospital Cuyen trabajando para intentar, que Locomotor Oliveras pueda recuperarse lo más pronto posible de este cuadro que, reiteramos, es sumamente crítico. Pero vamos a intentar conocer algunas cuestiones que tienen que ver desde la prevención sobre este tipo de ACV. La verdad que hemos charlado en reiteradas oportunidades sobre estos tipos de cuadros, pero siempre es importante insistir en este punto. Vamos a tomar contacto con Lula Modotti, que en nuestra unidad móvil está con un profesional que puede brindarnos mayores detalles, una palabra autorizada para hablar al respecto, Lula. Así es, Chechu, lo anticipábamos hoy. A ver, cuando surgen este tipo de casos siempre empiezan a surgir interrogantes también sobre estas enfermedades, sobre lo que puede significar, sobre cómo prevenirla, y por eso buscamos la voz de una persona autorizada. En este caso estamos con el doctor Luciano Langui, neurocirujano. Muchísimas gracias por recibirnos. Decíamos, surgen estos casos y surgen dudas sobre qué es el ACV, cómo se lo puede prevenir, qué es lo que tenemos que saber. Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes, a los medios de comunicación, primero porque nos están dando este espacio para poder difundir un poco, concientizar a la gente de esta devastadora enfermedad que es el ACV. Básicamente el ACV se llama accidente cerebrovascular, que hoy en día también lo estamos llamando de otra manera porque un accidente es algo que se puede prevenir, y estamos hablando de un ataque cerebrovascular justamente porque hay un montón de factores de riesgo que uno podría modificarlos para tratar de evitar esta enfermedad. Básicamente el concepto de ACV es que una determinada zona del cerebro sufre un daño a consecuencia o de que una arteria se tape y no reciba el flujo sanguíneo que necesita, generando lo que se llama un ACV isquémico, o que una arteria del cerebro por algún motivo se rompa y genere una hemorragia, un coágulo de sangre, que es el otro tipo de ACV, que es el ACV hemorrágico. Para que ustedes sepan, el ACV más frecuente es el ACV isquémico, que genera el 80% de esta patología, y el resto, el 20%, es el hemorrágico. Es tan importante entender que es esta enfermedad, no solamente por su incidencia, que es realmente alta, aproximadamente entre 150 a 180 mil ACV por año ocurre en la República Argentina, que para que seamos conscientes, sacando un cálculo, se habla de que un ACV se genera en la República Argentina cada 4 minutos. Es decir, que es una enfermedad de altísima incidencia, de altísimo impacto para el paciente, para su familia y para la sociedad. Es la primer causa de discapacidad en personas mayores de 40 años y es la segunda causa de muerte, con lo cual es una enfermedad también de altísimo impacto por su frecuencia y por la gravedad de lo que generan los pacientes. Ahora, ¿cómo se puede prevenir de alguna manera? ¿A qué síntomas hay que estar atentos? ¿Cuáles son esos factores que quizás debemos evitar para evitar también esta enfermedad? Sí, correcto. Por eso hablábamos de que es un ataque y no un accidente, porque hay un montón de cosas que uno puede prevenirlas. Nosotros hablamos de factores de riesgos en medicina, y esos factores de riesgo son aquellos que pueden ser modificados o no modificados. Los modificables, que son los factores de riesgo más importantes y lo que uno realmente puede controlar para prevenir esta enfermedad, son los que siempre hablamos, muchas veces lo decimos de manera rápida, pero puntualmente hay varias cosas que es importante hacer hincapié, como por ejemplo la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad silente, que habitualmente no da síntomas, pero que es muy común en la gente, y que si uno la puede diagnosticar y controlar, estamos disminuyendo la probabilidad de sufrir un ACV. La hipertensión es uno, la diabetes es otro, el colesterol y los ácidos grasos en sangre juegan un rol importante. Hoy en día también el tabaquismo, el alcoholismo y las drogas ilícitas también juegan un rol muy importante, y un factor de riesgo que es realmente muy importante de mencionar es el estrés en el cual sufre cada uno de las personas por X motivo. El estrés es un factor de riesgo en el cual lo que genera es un aumento de una enzima en sangre, que es el cortisol, que esto secundariamente aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y eso en determinadas ocasiones genera daños en las arterias del corazón, del cuello y del cerebro, que pueden ser la causa de un accidente cerebrovascular. Los no modificables es la edad. Uno sabe que mientras más edad tiene la persona más probabilidades de sufrir estas enfermedades por el propio desgaste que va sufriendo
el aparato circulatorio y las arterias en especial. Después existen otros como la raza, las etnias, que bueno, es más común en los afroamericanos que en la gente europea, que no es tan importante, pero bueno, lo que sí es importante, como hablábamos, es que se puede prevenir tratando de modificar todos estos factores de riesgo que podemos llegar a sufrir los seres humanos. Ahora, si yo tomo el caso de la locomotora, estamos hablando de una persona deportista que uno asume que tenía ciertos hábitos saludables, si bien quizás no era una persona que hacía actividad de manera simplemente por entretenimiento, pero además una persona joven, porque la locomotora todavía, sí, es una persona joven. ¿Cómo se explica ahí o qué factores hay que tener en cuenta en ese caso? Sí, bueno, específicamente hablar puntualmente de un caso no corresponde y tampoco puedo hablarlo porque no soy el médico tratante y no corresponde, pero sí sabemos que el sedentarismo y la falta de actividad física es un factor de riesgo súper importante. Claro, eso es lo que despierta quizá la atención de la gente, por eso preguntaba. Sí, en cuanto a lo que es la actividad física, lo que nosotros como médicos sugerimos es hacer una actividad física acorde al sexo y a la edad del paciente. A nadie le va a pedir a una persona de 70 años que haga CrossFit o que haga actividad de alto rendimiento. El hecho de salir a caminar, de salir a trotar, de andar en bicicleta o de hacer gimnasia, muchas veces ya es suficiente para modificar un montón de cosas que nos pasan en nuestro organismo que hacen que se pueda prevenir o disminuya la incidencia de la posibilidad de sufrir un accidente cerebrovascular. Doctor, ¿a qué síntomas tenemos que estar atentos y qué pasa con el momento en que detectamos esos síntomas si pensamos en un tratamiento? Sí, bueno, es fundamental lo que estás diciendo. Primero, la gente tiene que saber si le está pasando algún determinado síntoma que puede llegar a ser un ACV. Es importantísimo remarcar que se puede manifestar de muchas maneras, hay muchos síntomas, pero lo más frecuente y lo más común, hablando de los ACV isquémicos, es que el paciente de manera abrupta, aguda, deje de sentir una parte de la mitad de su cuerpo. Puede ser la cara, el brazo o la pierna, puede ser de uno o del otro de mi cuerpo, y a veces también no solamente falta de sensibilidad, sino también la falta de motricidad. Significa que no podemos mover adecuadamente los músculos de la cara, los músculos del brazo y los músculos de la pierna. Eso es lo que llamamos en medicina una hemiplegia o una hemiparesia. Otro síntoma muy común es que el paciente también de forma abrupta empiece a tener trastornos para poder expresarse, el trastorno del lenguaje, que muchas veces está no solamente ligado al lenguaje, sino también muchas veces a la lectoescritura, porque el circuito neuronal del cerebro, el habla, la escritura y el lenguaje está totalmente relacionado. Pero para fines prácticos es el paciente que de golpe y por razón no puede expresar o no puede encontrar las palabras que necesita decir. Otro síntoma muy importante es que no pueda comprender. Así como no puede expresarse, muchas veces también se acompaña de pacientes que no puede comprender, es decir, uno le da una determinada orden o le estás hablando y el paciente no entiende lo que se le está diciendo. Otro síntoma que es bastante frecuente, que no es menor, es el problema de que el paciente de golpe empieza a tener inestabilidad, que camina de manera incorrecta, que no puede caminar bien y que muchas veces se acompaña de un síndrome vertiginoso que se llama, que no es el mareo que uno suele sentir en alguna ocasión, sino que es un vértigo, que es mucho más que un mareo, es esa sensación de que las cosas le giran alrededor del cuerpo. Exactamente. Y otro síntoma muy común de ver es que de golpe y porrazo el paciente deje de ver, es decir, una ceguera en un ojo. Eso, cuando el paciente deja de ver, se llama maurosis y es un síntoma que está relacionado con la oclusión de una arteria que irriga el ojo y es un ACV. Y en ese caso uno detecta esos síntomas o ve un principio de esos síntomas, el tratamiento tiene que ser inmediato, tenemos que recurrir enseguida a la guardia. Sí, es importantísimo. Creo que lo más importante de la charla es que si uno está sufriendo alguno de estos síntomas, lo primero que tiene que hacer es ir a un centro de salud, ya sea público o privado. Acá en la ciudad de Santa Fe, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de diagnosticar y tratar este tipo de pacientes, tanto en el hospital como en el medio privado. Y es importantísimo eso porque nosotros
decimos que diagnosticado en tiempo y forma un ACV, se puede evitar una muerte o evitar secuelas invalidantes que puedan generarle el resto de su vida a un paciente. Y cuanto al tiempo, que es una pregunta fundamental para entender esto, nosotros los médicos hablamos de lo que se llama una ventana terapéutica, que son las primeras horas desde que el paciente sufre síntomas hasta que llega a una entidad médica y puede ser diagnosticado y, consecuentemente, una vez hecho el diagnóstico, ofrecerle las diferentes terapéuticas que existen hoy en día. Hoy en día se puede tratar una ACV, estamos hablando de los isquémicos específicamente, con medicamentos específicos para tratar de que el émbolo o el coagulito de sangre que tapó la arteria se pueda disolver, disgregar y recuperar el flujo sanguíneo. Y también existen procedimientos más invasivos, que son las cirugías, que son todas técnicas percutáneas por vía intraarterial. Se llega hasta el lugar donde está la arteria tapada y con diferentes dispositivos se extrae ese coagulito y se reperfunde la zona del cerebro, lo que se llama trombectomía mecánica. El tema es agarrarlo a tiempo, digamos. 100%, 100%. Acá el tiempo es cerebro. Nosotros hablamos de que no, el tiempo no es oro, el tiempo es cerebro. Mientras más rápido se pueda disolver ese coagulito y restituir el flujo sanguíneo, más posibilidades tiene ese paciente de evitar un desenlace fatal o inclusive síntomas invalidantes por el resto de su vida. Antes de cerrar, me gustaría, nos contaba fuera de cámara, que un dato que llama mucho la atención es que cada vez más gente joven está teniendo un ACV, que es algo que a veces uno cuando es joven dice, no, no me va a pasar, esto llega cuando ya uno ya es grande, pero no es así, ustedes lo están viendo y es un dato para tener en cuenta al momento de pensar en cuidarse. 100%. Hemos visto que antes el accidente cerebrovascular, más de tipo isquémico, se daba en gente de 50 años para arriba y hoy en día vemos que pacientes mucho más jóvenes que eso están sufriendo accidentes cerebrovasculares y creemos que tiene que ver con todos estos factores de riesgo que hablábamos al inicio de la nota, ¿no? Una vida desprolija, una dieta no adecuada, el sedentarismo, la falta de actividad física, ni hablar del consumo de alcohol, tabaco y drogas, hace que las arterias se enfermen, sufran y se generen estos ACV. Por mi parte, le agradezco. No sé, Chechu, si tienen alguna pregunta que quieran realizar desde el piso. Ha quedado clarísimo, Lula. El profesional nos ha ilustrado esta situación. Es importante tener en cuenta cada uno de los consejos que nos brindó recién. No es una cuestión netamente de edad. Hay que cuidarse a lo largo de toda la vida para prevenir este tipo de patologías, este tipo de ACV, que hoy es noticia debido a la situación que atraviesa la locomotora Oliveras, pero como dijo el profesional, es la segunda causa de muerte mundial y las estadísticas realmente son muy alarmantes. Las estadísticas son alarmantes y quiero agregar a esto que decía Chechu, el tiempo fundamental. Sí. Cuando detectamos algún síntoma, aun si no estamos seguros y es un susto, lo mejor que podemos hacer es recurrir a un centro médico para atendernos, porque el tiempo, bueno, voy a robar esta frase que dijo, ¿no? El tiempo es cerebro, me parece que es fundamental que tengamos en cuenta eso, ¿no? Mientras antes detectemos y tengamos un tratamiento, mejor va a ser la solución, mejor va a ser la posible salida también de esta enfermedad.